Busquemos, como dijo Carlos, nuestra Biblia es en Santiago. Estoy contento de comenzar esta carta. Y como decía él, ya enero se está acabando. ¿Cuántos están listos para la próxima serie de Adviento? Santiago, un libro maravilloso y bien interesante. Y hoy vamos a ver algunas de ellas. Oremos antes de comenzar a leer la palabra. Gracias te damos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú has sido bueno, tú eres bueno y serás bueno con nosotros, Señor. Tenemos esa promesa, Señor. Y tu palabra, Padre, es especial. Y te pido, Señor, que tú nos hables a nosotros hoy. Abre nuestros corazones. Abre nuestras mentes, abre nuestros ojos para que podamos entender tu palabra, para que podamos aplicarla a nuestras vidas, para que podamos glorificarte y para que podamos recibir las bendiciones que ellas nos prometen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la carta de Santiago, el tema de hoy, el tema de la predicación del día de hoy es las pruebas y sus resultados. Las pruebas y sus resultados. La carta de Santiago es una carta bien interesante. ¿Quién ha tenido la oportunidad de leerla? Qué bueno, qué bueno. Es bien interesante porque tiene unas características especiales. Primero, es una carta corta. ¿Verdad que sí? La podemos leer de una sentada. Es corta. Segundo, es bien práctica. Se concentra en lo práctico de la teología, lo que nosotros podemos hacer. Y tercero, contiene muchas metáforas e ilustraciones que nos ayudan a entenderla más fácil y a recordarla también. Entonces, Santiago es una carta. ¿Quién es el autor de la carta? Santiago. Y como toda carta, ella comienza con el nombre de la persona que le envió. En el versículo 1 nos dice que su autor fue Santiago. El versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Los expertos deducen que la carta fue escrita por Santiago. ¿Quién es Santiago? En la Biblia hay varios Santiagos. Pero este Santiago es el hermano menor de Jesús. El hermano menor de Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos también que la introducción de la carta es breve, bien corta. Y aunque breve, nos revela algo importante de Santiago, de su autor. Su breve introducción nos deja ver que Santiago era un hombre humilde. Un hombre humilde. ¿Pudiste ver eso en la introducción? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y digo esto porque Santiago pudo haber impresionado a sus lectores, ya que su background, su historial fue impresionante. Fue impresionante porque él fue el hermano menor de Jesús y fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Vemos la humildad de Santiago al hacer referencia de lo más importante para él. Para él no era importante que era el hermano de Jesús. Para él no era importante que él era el líder de la iglesia en Jerusalén, sino que un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago prefirió llamarse siervo porque su hermano mayor, Jesucristo, se había convertido en ¿qué? En su Señor y Salvador también. Varios detalles importantes de Santiago que podemos ver en el Nuevo Testamento. Hubo un tiempo, y esto lo estudiamos en Marcos, cuando estudiamos el libro de Marcos, hubo un tiempo donde Santiago y su familia pensaron que Jesús estaba loco. En Juan 7 también vemos que los hermanos de Jesús no creyeron en él. No creyeron en él. Entonces, ¿por qué él se llama siervo de Dios y del Señor Jesucristo? Nos lo dice Primera de Corintios, nos lo dice Pablo en Primera de Corintios. El capítulo 15 dice que después de su resurrección de Jesucristo,
Jesucristo se aparece de manera en particular a Santiago, se le aparece a Santiago. Después que se le aparece a más de 5,000 personas, él va donde Santiago. Lo cual pudo haber sido el momento decisivo para Santiago, el momento de su conversión. Entonces, él ahora es el siervo de Dios y de Jesucristo. ¿A quién Santiago le escribió esta carta? Estoy seguro que si escribimos una carta hoy día y ponemos la dirección que está en el versículo 1, la carta no va a llegar a ningún lado. Dice el versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Primero, que esta carta está escrita a cristianos. Y si tú no eres cristiano, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, yo quiero que tú veas todas las bendiciones que hay para los cristianos mientras estudiamos esta carta. Santiago le escribe a las personas que originalmente pertenecían a la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén, que fueron dispersadas o esparcidas a causa de una persecución. Miren lo que dice Hechos 8:1. Y Saulo, ¿quién era Saulo? Pablo, que perseguía a la iglesia. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué hacen? Salieron todos corriendo. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Los miembros de la iglesia en Jerusalén, debido a una violenta persecución, fueron esparcidos por diferentes regiones. Y esto debe haber sido bien difícil para la iglesia en ese momento. Estoy seguro que sus vidas cambiaron drásticamente. Fueron expuestos a diferentes pruebas que no se esperaban. Sin esperarlo, fueron perseguidos por su fe y se convirtieron en refugiados. Ahora, tú y yo, en cierta forma, aunque no perseguidos, creo yo que no fuimos perseguidos de nuestro país, ¿verdad que no? Nos podemos identificar cuando salimos de nuestro país a un país diferente. Nos enfrentamos a un idioma diferente. ¿A quién se le hizo difícil aprender inglés aquí? ¿Saben cuál fue mi primera palabra en inglés que yo aprendí? ¿La quieren saber? Bueno, yo sabía varias en Puerto Rico, pero cuando yo vine aquí, que tuve que pedir un artículo, mi primera palabra fue broom, escoba. Esa fue la primera palabra que yo aprendí aquí. Me perdí. Porque era una escoba de bruja. Una escoba. Debió haber sido bien difícil para la iglesia y nosotros nos podemos identificar cuando salimos de nuestro país. Nos enfrentamos a un idioma diferente, nos enfrentamos a una cultura diferente, nos enfrentamos a muchos problemas y dificultades que posiblemente no hubiéramos experimentado en nuestro país. Aunque nuestros países tienen sus propios problemas. Y Santiago se ve en la necesidad de escribirle para que ellos no olvidaran quiénes eran ellos en Jesucristo. Que no olvidaran que a pesar de la prueba, que a pesar de la dificultad, que a pesar de la persecución, Dios estaba con ellos. Quiero advertirles que aunque el versículo 1 dice a las iglesias, a las 12 tribus que están en dispersión, quiero advertirles que los versículos que vamos a estudiar hoy son palabra de Dios para la iglesia morada de Dios.
Y han sido diseñados por Dios para traer transformación a nuestras vidas, para traer un cambio de actitud a nuestras vidas. Amén. Craig Blomberg escribió en su comentario de Santiago: francamente, muchos de nosotros preferiríamos que este pasaje no estuviera en la Biblia, hablando de Santiago 1:2. Pero también puede ser uno de los más profundos y cruciales para una vida cristiana verdaderamente madura. Iglesia, ¿están listos? Mantengan sus manos y pies dentro del vehículo, que el viaje va a ser difícil. Punto número 1, la realidad de las pruebas. La realidad de las pruebas. El versículo 2 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Tenemos que admitir que las pruebas en nuestras vidas son ¿qué? Una realidad. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién puede decir lo contrario? Porque seamos cristianos, porque seamos creyentes, no quiere decir que no vamos a pasar por diversas pruebas y dificultades. Estoy seguro que todos aquí hoy estamos, incluyo yo, pasando por algún tipo de prueba y dificultad. ¿Verdad, Gabriel? Y les aseguro que esa prueba, la que estás pasando hoy, no va a ser la última. Podemos ver en el versículo 1 que Santiago los llama, versículo 2. Versículo 2 los llama hermanos míos. Al llamarle hermanos míos podemos ver la compasión de Santiago. Podemos ver la empatía de Santiago. Podemos ver la simpatía de Santiago. Es como si Santiago les dijera que él sabía lo que estaban pasando. Él sabía las situaciones difíciles por las cuales estaban pasando. Yo sé, iglesia, yo sé que están sufriendo. Yo sé que están siendo perseguidos y pasando por muchas pruebas, hermanos míos. Yo sé que no están en el lugar que quisieran estar. Santiago no minimiza la situación difícil y emocional de sus hermanos en Cristo. Versículo 2, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, tengan ¿qué? Sumo gozo. Tengan gozo. ¿Qué es gozo? El gozo, según Pablo en Gálatas 5:22, es que parte del fruto del Espíritu. El gozo es algo que es producido en la vida del cristiano por el Espíritu Santo. No podemos confundir gozo por alegría. Son completamente diferentes. Gozo no es alegría, porque la alegría es superficial. Es lo que busca el mundo en las cosas materiales. Y por eso es que el mundo nunca tiene gozo. Además de que no tienen al Espíritu Santo. El gozo del cristiano es teológico y no una emoción. Es teológico. Nuestro gozo viene de un conocimiento y no de una emoción. El gozo del que habla Santiago es el gozo que produce el Espíritu Santo. Santiago le dice a los cristianos: yo sé que la prueba es difícil, pero no deben actuar como actúan los no creyentes, los incrédulos. Esos que los persiguen, no actúen como ellos. Porque ustedes son hijos de Dios y porque el Espíritu Santo está en ustedes. Ustedes pueden tener gozo. Gozo en medio de un cáncer. Gozo en medio de la enfermedad. Gozo en medio de la aflicción. Gozo después de perder un trabajo. ¿Conseguiste trabajo? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gozo después de ser traicionado por cualquier persona, esposo, esposa, amistades. Gozo después que mis hijos, o gozo porque mis hijos no le sirven al Señor. Claro que sí, iglesia. Podemos tener gozo. El gozo, iglesia, es la seguridad. Es la seguridad y la confianza de que en medio de la prueba y la dificultad, Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Dios cumplirá sus propósitos. Ahora, que quede claro que Santiago no sugiere que no nos vamos a sentir tristes, que no vamos a llorar, que no vamos a sentir dolor. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Podemos sentirnos tristes, podemos llorar, podemos sentir dolor. Como tampoco Santiago sugiere que disfrutemos de las pruebas. Podemos tener gozo en las pruebas porque sabemos lo que Dios va a lograr. Lo que va a lograr a través de esa prueba. Eso trae gozo. Punto número 2. El propósito de las pruebas. Iglesia, los problemas, las pruebas que vienen a nuestra vida no existen fuera de los planes de Dios. No hay ninguna prueba en nuestras vidas que no tenga un propósito en nuestras vidas. Toda prueba tiene un propósito divino de parte de Dios. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuál es el propósito de nuestra prueba? Produce paciencia. Pero noten la palabra sabiendo. En mi Biblia, Nueva Biblia de las Américas, dice sabiendo. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Sabiendo también? Ok. Noten la palabra sabiendo. Es importante que tengamos gozo durante la prueba, sabiendo, no sintiendo. Sabiendo, no sintiendo que nuestra prueba de fe produce ¿qué? Paciencia. En la prueba no vamos a sentir que que va a venir paciencia en nuestras vidas. Sabiendo que nuestra prueba de fe produce paciencia. No es por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Mark Dever, ¿alguien conoce a las 9 marks? Las 9 marcas. Mark Dever fue uno de los que comenzó 9 marks. ¿Cómo se dice? Uno de los fundadores de 9 marks. Mark Dever escribió acerca de las pruebas. Aceptar las pruebas no significa que debemos fingir que no son pruebas. Simplemente significa que no debemos permitir que nuestras reacciones ante ellas estén determinadas por cómo se sienten primero por nosotros. Nuestra reacción a las diversas pruebas tiene que ser por lo que sabemos y no por lo que sentimos. ¿Y qué sabemos de las pruebas, iglesia? Que ellas tienen un propósito divino. ¿Cuál es el propósito de nuestras pruebas? Que ellas producen paciencia. Paciencia. Iglesia, esa será la diferencia de cómo vamos a reaccionar a las pruebas. Punto número 3. La respuesta a las pruebas. Ahora, saber que la prueba produce paciencia no es suficiente. Tenemos que responder a lo que sabemos. El propósito de las pruebas se va a cumplir si respondemos apropiadamente a ellas. El título de esta serie es Fe en Acción. Fe en acción. Porque Santiago no solo nos dice que lo que tenemos que saber. Él también nos dice lo que tenemos que hacer.
Acción. Esta carta está llena de acción. Él quiere que nuestra fe actúe. Fe en acción para que experimentemos todos los beneficios de una obediencia por gracia. Por gracia. No para llevarnos la gloria, sino porque ya el Señor nos dio la oportunidad de obrar. Santiago reconoce que la prueba es una oportunidad para el creyente de tener paciencia. O sea que las pruebas en las manos de Dios son oportunidades. En medio de la prueba, iglesia, si la pasamos con la actitud correcta, el resultado de la prueba producirá en usted paciencia. Paciencia. ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? Paciencia no es saber esperar. Hay mucha gente que sabe esperar y no son pacientes. Paciencia no es estar en la fila en Disney y esperar 2 horas. Paciencia no es estar en la sala del doctor y esperar para que te vea el doctor. Eso no es paciencia. Paciencia es perseverar. Perseverar. ¿Perseverar a qué? A la prueba. Paciencia es perseverar, es resistir, mantenerte fiel, no importando la magnitud de la prueba. Es, como siempre ha dicho nuestro pastor, largura de ánimo. Largura de ánimo, largura de gozo. La mayoría de nosotros, y yo me incluyo, cuando viene la dificultad, el problema, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es quejarnos. ¿Quién dice yo? Lo segundo que hacemos es ¿qué? Quejarnos y querer escapar. No queremos pasar la prueba. Es nuestra tendencia no querer enfrentar las dificultades. Santiago le dice a los creyentes que cuando vengan las pruebas y las dificultades, si las enfrentamos con el gozo de Dios, el resultado será ¿qué? Paciencia. Vamos a resistir y a perseverar hasta el final, no importando cuán fuerte y cuánto dure la prueba. Paciencia es la seguridad de que las promesas de Dios se van a cumplir, igual que el gozo. Gozo y paciencia es la seguridad de que las promesas de Dios se van a cumplir. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. No se quiten los cinturones todavía, porque todavía viene más bendición. Punto número 4. El resultado de la paciencia. El resultado de la paciencia. Versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ahora Santiago nos dice que la prueba produce un resultado que perfecto. Una vez que la paciencia se haya desarrollado en nosotros plenamente, seremos perfectos y completos y no nos faltará nada. Les pregunto, ¿habrá la posibilidad de que un hombre sea perfecto en este mundo? ¿No? Nadie puede ser perfecto. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago cuando dice perfectos y completos? Santiago nos dice que las pruebas y las dificultades a las que nos enfrentamos producen paciencia y a la vez producen madurez. Perfección y completamiento es madurez. Iglesia, cuando viene la prueba a tu vida, si lo que haces es escapar y no quieres enfrentarla, no vas a madurar.
la crisis, la prueba, la dificultad, la enfermedad, el dolor, la traición, la pérdida de trabajo, la pérdida de tu cónyuge, de tus amistades, son las oportunidades que Dios nos da para aprender y confiar de Él para que podamos ser maduros, completos y perfectos. Y como queremos escapar, como nos quejamos y no queremos pasar la prueba, no nos gusta tampoco pasar trabajo. No nos gusta pasar por ese proceso de madurez. Si me dicen, ¿quieres perder 200 libras? Yo, sign me up. Ahora tienes que ponerte a dieta y hacer mucho ejercicio. No. Borra mi nombre. No nos gusta pasar por el proceso. No nos gusta entender que el propósito de Dios en medio de nuestras pruebas es que maduremos. Que no seamos niños fluctuantes. Dios quiere que crezcamos. Pero en nuestra arrogancia y en nuestro orgullo no queremos aceptar eso. El mensaje de Santiago es que tengamos gozo en medio de las pruebas, porque las pruebas producen paciencia y la paciencia produce ¿qué? Madurez. Iglesia, y esa perfección. Y esa perfección y ese completamiento, esa madurez es lo que nos va a preparar ¿para qué? Para la próxima prueba. Y déjeme decirle que está garantizado que mañana o en el mañana vamos a tener más pruebas. Y mientras más pruebas, más gozo, más paciencia y madurez. Quiero terminar diciendo que un doctor que diagnostica tu condición, pero no te receta nada, o no te dice cuál es el tratamiento a tu condición, se va a ir a la quiebra rápido. Santiago nos ha dicho nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Que sufrimos de diversas pruebas. Pero él también nos ha dicho el tratamiento apropiado. El tratamiento apropiado para nuestra condición de sufrir de diversas pruebas. Tengan gozo. Tengan gozo, porque tener gozo en medio de las pruebas, primero, son diseñadas por Dios. Y segundo, porque Dios está obrando de alguna manera para que podamos ser pacientes, para que podamos perseverar, para que podamos resistir la prueba y poder crecer en madurez. Iglesia, y todo por su gracia y para su gloria. Por la gracia de nuestro Dios y para su gloria. ¿Quién está pasando por pruebas en este momento? Yo. ¿Quiénes se van a enfrentar a la prueba en el mañana? Levanten toda la mano. Les digo en esta tarde, y Santiago nos dice en esta tarde, no se rindan. Iglesia, no se rindan. No te rindas en la prueba. Gózate en la prueba. Gózate en la prueba. Gózate porque Dios está contigo y no te abandona. Gózate porque tu prueba no va a ser más de lo que podamos soportar o de lo que tú puedas soportar. Gózate porque Él nos cuida y nos consuela. Gózate porque en Dios hay paz y podemos descansar. Gózate porque todas nuestras pruebas van a ser para nuestro bien. Gózate porque la prueba trae paciencia y la paciencia trae perfección, madurez.
Iglesia, no desperdicien su prueba. No desperdicies tu prueba. No desperdicien sus pruebas porque Dios va a traer algo bueno en ellas. Iglesia, aquel que sufrió un dolor intenso en la cruz por nuestro pecado. Aquel que sintió el peso de nuestros pecados en la cruz. Aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, por gracia, es aquel que ahora podemos glorificar en medio de nuestras pruebas. Jesucristo es glorificado y honrado de la forma en que respondemos en nuestras pruebas. No te rindas. No desperdicies tu prueba. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por las pruebas que vienen a nuestras vidas, porque sabemos que tú estás obrando en ellas. Gracias porque en ellas podemos tener gozo y recibir los beneficios de ellas. Ayúdanos, Señora, a ver nuestras pruebas de una manera diferente. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, sabiendo que nuestras pruebas tienen un propósito especial. Vamos a ser pacientes, vamos a ser maduros, para que podamos soportar las próximas pruebas. Señor, y ahorita, hace unos momentos te pedíamos perdón por nuestros pecados. En esta tarde pido que tú me perdones, porque en tantas ocasiones he actuado de una manera incorrecta en mis pruebas. Porque me quejo, he querido escapar, y mi actitud ha sido pecaminosa. Perdóname. Y gracias por tu gracia y misericordia, porque ahora, Señor, tú me das la oportunidad de conocer cómo actuar en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oportunidad de alabar y glorificar tu nombre. Les dije que iba a ser una carta práctica. Ahora nos queda, cuando salgamos por esas puertas, poner en práctica lo que el Señor nos ha dado. Confiando de que podemos hacerlo por la gracia de nuestro Dios. Recibamos la bendición pastoral que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó por su gracia, nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Dios les bendiga, iglesia. Y su iglesia dice...